Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión. Tenemos a la doctora Isabel Rodríguez Hurtado, que es decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X el Sabio, que nos va a hablar de un tema muy sugestivo, sobre todo desde el punto de vista veterinario, ¿no? Que es el tema de la microbiota y sobre todo los ejes intestino, cerebro y pulmón. Y bueno, le tengo que hacer una introducción. Ella es licenciada en veterinaria por la Complutense en el año 2001, realizó un internado y una residencia en medicina interna de caballos en la Auburn University, en Alabama, obteniendo el título de diplomada por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria en el 2007. Al mismo tiempo, pues, realizó un máster en Ciencias Biomédicas y un máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Y a continuación, pues, obtuvo el título de doctor en el año 2012 por la Universidad Complutense. ¿No es así? ¿No? Por la UAC. Perdón, no venía en el currículum. Ejerce como especialista en medicina interna de caballos y también es profesora y coordinadora de la asignatura de Patología Médica y de la Nutrición del grado de Veterinaria en la Universidad Alfonso X el Sabio. En la actualidad es jefa de servicio de medicina interna de caballos y la responsable del área de grandes animales del Hospital Clínico Veterinario del Alfonso X el Sabio. Es vocal de la Fundación Madrid+D desde el 2014 y, como he dicho al principio, es decana, pero también pues, actualmente tiene un cargo importante que es secretaria de la Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria. Y con esta presentación pues, le doy la palabra y, a ser posible, pues, que se ajuste a los 45 minutos. Muy bien. Lo primero que quiero daros es las gracias por acogerme aquí, como siempre hacéis, y por darme la oportunidad de presentaros las inquietudes que tenemos ahora mismo en veterinaria en cuanto a la microbiota, o bueno, básicamente es una inquietud personal mía que espero poder acercar a todos y convertir en una inquietud para los asistentes. Voy a regresar desde allí, ¿no? Bueno, espero que el tema así de primera resulte interesante, ¿no? La microbiota, hasta ahora todos la conocíamos como la flora, ¿verdad? Hablábamos de la flora intestinal, de la flora pulmonar, de la flora ambiental, y está claro que esa definición ya no se ajusta claramente a lo que conocemos ahora como microbiota, y de hecho ahora ya conocemos y hablamos más de microbioma. Hoy voy a querer resumir brevemente, y tiene que ser brevemente porque hay ya tanta literatura y tantos artículos al respecto que si no, no me ajustaré al tiempo que me han pedido de 45 minutos. A ver si conseguimos que funcione. La tecnología es como la microbiota, nos falla en los mejores momentos. Perfecto. Bueno, pues sabéis que la microbiota es un tema de actualidad ahora mismo, tanto en medicina veterinaria como en medicina humana, y realmente más hacia el público general. No sé si ustedes, escuchando la radio, han oído un centenar de anuncios de estudios de microbiota para intolerancias alimentarias, para bajar de peso. Quizás ese sea el aspecto más mundano de la microbiota, ¿no? O de los estudios que se están realizando en la actualidad. Pero realmente tiene unas implicaciones en la salud en global, y sobre todo cuando hablamos de estos diferentes ejes que se han descrito a nivel de medicina humana, como puede ser el eje intestino-cerebro, ¿no? De hecho, se considera que el intestino es el segundo cerebro. Yo siempre bromeo que a veces es el único cerebro de mucha gente. Y también el intestino-pulmón, que es algo del que quiero introduciros el tema más a lo largo de la charla, porque de hecho en medicina veterinaria no hay mucha investigación al respecto, y me parece que es un tema en auge en medicina humana y que seguro que podemos aportar dentro de ese concepto de One Health.
primer problema que nos encontramos cuando hacemos estudios de microbiota o cuando vemos y consultamos artículos no tan recientes es, como decía, la terminología, ¿no? La terminología no está muy bien definida hasta que ya empezamos con los últimos artículos acerca del microbioma, ¿no? ¿Por qué digo esto? La microbiota no deja de ser simplemente la comunidad de microorganismos, pero es importante considerar la microbiota, como el conjunto formado por estos microorganismos, sus genes y los metabolitos en un nicho ecológico dado. Es decir, yo intento explicar el microbioma como si fuera un teatro de acción, un teatro de actividad en el que están involucrados no solo bacterias, estábamos hablando también de microbioma formado por virus, por hongos, todos los productos de sus metabolismos, de sus acciones, de sus actividades y todo esto englobado en un ambiente, en un nicho ecológico dado. Como veis, en Internet está plagado de este tipo de infografías dirigidas a resumir acciones que tiene la microbiota dentro de la salud humana. Muchos de nosotros sabemos que si nos ejercitamos parece que tenemos mejores digestiones, parece que tenemos mejor salud intestinal. Y de hecho, a nivel científico esto se está probando, ¿no? Lo que me doy cuenta, intentando resumir esta información para esta charla, es que todas esas creencias que teníamos acerca de me siento mejor cuando esto ocurre, muchas veces la microbiota resulta ser la respuesta acertada. No solo está relacionada con la salud, también está relacionada con la enfermedad. En el caso de medicina humana, las alteraciones de la microbiota o lo que conocemos vulgarmente como disbiosis, ¿no? Siempre hemos oído hablar en los textos, en los libros de texto, los artículos de la disbiosis. Pues ahora mismo en medicina humana está relacionada no solo con trastornos digestivos, sino también existen relaciones con enfermedades mentales, con enfermedades endocrinas, con enfermedades del aparato reproductivo. Es decir, estamos empezando a ver que la microbiota está conectada con el resto del cuerpo y esto no solo está ocurriendo en medicina humana y abre muchas puertas y posibilidades a la investigación de vías de prevención para enfermedades, de vías de estrategias de manipulación de la nutrición, de probióticos. Es decir, está abriendo el camino a una investigación holística en el que también debemos de considerar el papel de la microbiota dentro de One Health o en ese enfoque dentro de que la microbiota de los animales y la microbiota de los humanos y la del medio ambiente están interconectadas. Cuando elegí el tema de esta ponencia, la verdad es que creo que fui demasiado ambiciosa. Ya simplemente el hablar de microbiota hubiera llevado los 45 minutos, pero no solo con eso, quise compartir con vosotros mis intereses o mis inquietudes acerca de qué es esta conexión entre el intestino y el cerebro o el intestino y el pulmón, lo que se denominan ejes intestino-cerebro e intestino-pulmón. Pues bien, a lo largo de estos ejes los que se establecen son unas comunicaciones bilaterales entre tanto la población microbiana de estos dos nichos como metabolitos endocrinos, como neurotransmisores. Se establece una auténtica comunicación en la que hace que estén interrelacionados patologías digestivas, por ejemplo, con enfermedades psiquiátricas. ¿Cómo ocurre esto? Como ven en esta infografía, a través de este eje se ven influenciados, o este eje se ve influenciados por ejemplo, la microbiota que ocurre, que pasa de la madre al feto en el parto, por la microbiota que se ve alterada, como he dicho, por el ejercicio. La alimentación es otro de los puntos en el que se está estableciendo muchísima investigación al respecto. Y también hay unas consecuencias negativas de este eje, ¿no? Todos hemos sufrido, espero no ser la única,
que ha sufrido algún problema de nervios que inmediatamente ha tenido su resultado intestinal, ¿verdad? Todos tenemos momentos de estrés y de ansiedad que se refieren o que repercuten en nuestra salud intestinal. Pero esto también ocurre al contrario, es decir, una mala nutrición nos puede llevar a tener problemas de ansiedad o tener problemas de depresión. Esto es en torno a lo que está girando ahora mismo todas las publicaciones y la investigación a nivel de medicina humana. ¿No? Como podéis ver en esta imagen, esta comunicación se establece a través del sistema nervioso periférico, a través del nervio vago, a través del sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema neurológico periférico. Es decir, se establece una comunicación bilateral activa y continua, con lo cual ya no podemos estudiar estos sistemas en lo que sería una de mis asignaturas, patología médica, como lo hacíamos antes, ¿no? Como pueden ser sistemas estanco. Son una serie de sistemas que están interconectados, no ya solo por sistemas nerviosos o endocrinos, sino también por la comunicación que se establece con su microbiota. Podemos ver en este artículo también de medicina humana cómo se han relacionado estas alteraciones de microbiota con patologías a nivel psiquiátrico y a nivel neurológico, como puede ser la esclerosis, el Parkinson, el Alzheimer. Es decir, se están abriendo muchos caminos, sobre todo vías, como digo yo, de prevención o terapéuticas alternativas a lo existente. Lo que proponen estos artículos es que a lo mejor modulando esta microbiota o actuando sobre esta microbiota podemos prevenir o paliar los efectos a nivel neurológico. Luego se están estudiando estas interacciones como vías terapéuticas. Dentro de estos ejes, el que me llama particularmente la atención y que a nivel tanto de medicina humana como de medicina veterinaria es un nuevo campo en el que se está estudiando, es el eje intestino-pulmón. El eje intestino-pulmón no solo incluye las bacterias, ahora mismo el rol que tienen los hongos y el rol que tienen los virus está en investigación, en desarrollo ahora mismo, pero partimos de la misma base que partiríamos en el eje intestino-cerebro, es decir, hay una comunicación bilateral en estados de salud, una interdependencia en estados de salud y también una interdependencia en estados de enfermedad. En el caso de medicina humana, la enfermedad que más se estudia en este aspecto, en este eje, la relación de este eje es el asma. También se estudia, y que me parece muy interesante, es cómo este eje intestino-pulmón también involucra a la médula ósea y la producción del sistema inmune a nivel de la médula ósea. Y como les comentaba, ahora mismo la disbiosis microbiana se considera como origen y precursor del asma en los niños. Es decir, el establecimiento de esa microbiota en la infancia, durante el parto, en la infancia, a lo largo de... Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la exposición a animales, eso que todos los veterinarios durante toda la vida hemos dicho, ¿no? Que exponer a los niños a la microbiota de las mascotas es uno de esos beneficios, ¿no? Del que siempre hablamos. Pues efectivamente eso reduce la aparición de asma luego en la vida de estos niños. Un artículo que me ha llamado la atención y que es muy reciente es la relación habla sobre la relación de este intestino-pulmón de este eje en el COVID. En este artículo lo que hicieron fue estudiar la acción de los probióticos en las disbiosis creadas por el COVID y las consecuencias clínicas del uso de estos probióticos. En los 45 minutos no daban para hablar también extensamente de los probióticos, pero sí que me ha parecido interesante señalar esta relación, ¿no? Que se ha podido ver esta relación entre la disbiosis que creaba el COVID
y los síntomas clínicos o la fibrosis posterior que se creaba a nivel pulmonar. Bueno, pues tras un breve repaso de la microbiota en medicina humana, que como insisto, daría no solo para 45 minutos, daría para 450 minutos. También hacer unas pinceladas de cuál es la actualidad o dónde está la investigación en este momento en la microbiota veterinaria. En cuanto a la microbiota veterinaria, se estudian tanto los factores que influyen en cómo se crea esa microbiota, cómo se establece en el animal, como los factores que la alteran, ¿no? Que nos crean esa disbiosis. En los animales, al igual que en las personas, tenemos eventos de estrés. Los eventos de estrés ahora están muy en boga debido, ¿no?, a las nuevas leyes de bienestar animal y situaciones que siempre indico que el veterinario deberíamos de reclamar el conocimiento de estas alteraciones del bienestar. Y es interesante ver cómo los artículos giran en torno a estas situaciones de eventos de estrés que provocan una disbiosis y que provocan al final una alteración en ese microbioma y como consecuencia participan de las enfermedades en los animales. Ahora mismo en medicina veterinaria las especies que tienen más desarrollada este tipo de investigación son las mascotas, los pequeños animales. Obviamente ya sabemos la importancia que tienen ahora en la sociedad, esa creciente importancia que van a tener. Entonces, como podéis ver, esa es una imagen de un producto comercial, de una casa comercial que hace estudios de microbiota, al igual que se hacen en humana, para detectar intolerancias alimenticias y para diseñar una dieta adecuada para el perro en este caso. La microbiota en animales de producción también es otra investigación en auge, sobre todo la relación que tiene esta microbiota con enfermedades zoonósicas o enfermedades que pueden afectar o que son similares a los que afectan en medicina humana. Como veis, hay directamente un instituto en la Universidad de Glasgow acerca del estudio de estos microbiomas. En cuanto a, por ejemplo, el eje intestino-pulmón, el vacuno es la especie que tiene desarrollado el mayor número de investigaciones o el mayor número de artículos al respecto en enfermedades pulmonares. Y como no podía ser de otra manera, yo quería haber innovado en la temática de la charla, pero por definición yo soy un clínico de caballos. Aunque ahora me dedique, como digo yo, a los burros de dos patas, no puedo evitar caer en lo que ha sido mi profesión clínica, aunque no os lo creáis, durante los últimos 20 años. Y es cierto que estudiando acerca de la microbiota, muchas de las piezas de cosas que yo a lo largo de mi carrera profesional había hecho de una manera muchas veces intuitiva en mis pacientes, de repente tienen sentido con las investigaciones de la microbiota. Ahora iremos viendo una serie de ejemplos y para aquellos que hayáis hecho clínica de caballos o que tengáis cierta pasión por los caballos, lo entenderéis. La microbiota intestinal se establece en los potros estableciendo una relación con la madre. Es decir, proviene su microbiota del tracto reproductivo, el contacto con la piel, con el pelo, con la leche, con el ambiente externo. Artículos recientes hablan de una transmisión vertical, igual que ocurriría en personas. Pero todos somos conscientes de ver este comportamiento en los potros, ¿no? La coprofagia. La coprofagia, yo siempre lo expliqué intuitivamente como la población o repoblación del intestino. De cara a los alumnos siempre decía, déjale consumir las heces de su madre porque lo que está haciendo es repoblar su flora o lo que yo llamaba flora, ¿no? Pues básicamente eso es lo que va a hacer que se estabilice la microbiota del potro que se ha creado en esos primeros 50-60 días de vida, que va a sufrir una fase inestable hasta entonces. Todos sabemos que esos 2 primeros meses de vida de los potros es cuando más aparecen problemas
de diarrea, por ejemplo, y ahora todo cobra sentido, ¿no? Es el momento que había más inestabilidad de la microbiota. En cuanto a la microbiota intestinal luego en caballos adultos, una vez que hemos superado el destete, que sorprendentemente el destete no supone un momento de estrés a nivel microbiano. Es algo que a mí me resultó tocante, pero pensándolo bien, para cuando un potro llega al destete ya está consumiendo pienso, está consumiendo heno, con lo cual ya ha producido ese cambio a nivel de la microbiota. En cuanto a los caballos adultos, sabemos que el intestino grueso es, desde el punto de vista de microbiota intestinal, la zona de mayor interés. Es donde se produce la absorción de ácidos grasos, volátiles y de fósforo. Y realmente es donde se decide cuál va a ser el pH y cuál va a ser la producción acídica a nivel intestinal. Con lo cual, dietas muy ricas en almidón o muy altas en almidón, todos los que hemos hecho caballos sabemos que las dietas ricas en grano son las que van a producir una fermentación lenta y son las que van a producir estas acidosis, ¿no? Y esto es debido a sobrecrecimiento de microorganismos acidófilos. Me van a disculpar que voy a coger un poco de agua. Yo creo que los efectos del estrés en mi microbiota están haciendo que casi caiga desmayada en este momento. Voy a hacer una cosa muy poco usual, pero necesito sentarme 2 minutos. Sí, al borde de... Yo creo que puedo continuar desde aquí. Si puedo cambiar. Sí, sí, puede ser. Creo que sí. Realmente no quería hacerlo así, pero básicamente esto es un ejemplo práctico de lo que pasa cuando una, ¿verdad? Acaba de preparar una acreditación europea, mañana tiene la ISO 9000 y tenía muchísima ilusión por hacer esta charla y cómo no intentamos llegar a todo. Y a veces nuestra microbiota, nuestra glucosa nos dice que no podemos llegar a todo. Pero bueno, realmente en los caballos, como estaba diciendo, el intestino grueso es la zona donde reside la mayoría de la microbiota importante para su digestión. Cualquiera que haya hecho clínica de caballos, yo le digo a mis alumnos, los caballos tienen las 2 Cs, nacieron para las 2 Cs, ¿verdad? Cólico y cojera. También les digo, por romper un poco el hielo y a ver si me vuelve otra vez la sangre, que los caballos amanecen con 2 ideas en la cabeza, homicidio y suicidio, que muchas veces nosotros decidimos, ¿no? Pues una de las cosas que hacen los caballos es, dados la oportunidad, no tienen una dieta o no eligen la mejor dieta o la mejor cantidad de dieta. Gracias. Con lo que la dieta ya sabemos que es un factor crítico para ellos. Los caballos no se pueden hacer cambios bruscos de alimentación y realmente esos cambios bruscos de alimentación, probablemente la Coca-Cola no sea buena para la microbiota de nadie tampoco, ¿verdad? Pero para la hipoglucemia es lo mejor. ¿Sabéis lo que me pasa? Gran parte es la glucosa, gran parte es la ilusión de poder decir, bueno, estoy compartiendo una charla con gente que me ha dado a mí clase. No sé si eso ocurre frecuentemente, ¿no? Pero es algo que hace mucha ilusión. Y bueno, hablar del tema de los caballos, pues bueno, como a Cuca es un tema que nos apasiona y
y que si me dejarais hablar estaría todo el día hablando de ellos. Pero bueno, volviendo a su alimentación y el cólico, que realmente es una de las enfermedades que son más frecuentes en el caballo, mucho se debe a cambios de alimentación, y si nos ponemos a ver los estudios de microbiota, gran parte se debe a esa alteración, como digo, de organismos acidófilos, normalmente por la dieta, o bien un cambio brusco, o bien la cantidad de grano, ¿no? Todos nos gustaría que los caballos solo se alimentaran de forraje, pero cómo de idealista es esa situación, ¿no? Con los grandes forrajes que tenemos en España ahora mismo, ¿no? En plena sequía, y luego las carencias de energía que supone eso para un caballo, por ejemplo, que tiene que realizar ejercicio, ¿no? Pues volviendo un poco a donde estábamos en estos factores que influyen, se ha visto que el grano depende del grano. También existe un cambio en la microbiota, pero que a la hora de elegir sería la avena el grano que menos cambios produce en la microbiota, ¿no? El estrés, como yo decía antes, el caballo amanece con dos ideas, suicidio, homicidio, muchas veces es por estrés. No sé si ustedes conocen alguna otra especie que pese alrededor de 600 kilos y tenga miedo a una bolsa de plástico, ¿verdad? Todos los que hemos trabajado con caballos sabemos el pavor intrínseco que le tienen a algo tan inocente como pueda ser una bolsa de plástico. Los caballos se estresan en el transporte. De nuevo, volviendo al bienestar animal, los caballos se estresan mucho en el transporte, se estresan en el ejercicio. Y otro factor muy importante para estresar a un caballo es el ayuno. Los que trabajamos a nivel hospitalario con caballos sabemos los cambios que supone en la fisiología de los caballos el que los tengamos que ayunar para una cirugía, para una prueba diagnóstica. Y todo esto también se ha visto en los diferentes artículos. Como os comentaba, el comportamiento y el estrés son dos cosas que influencian a la microbiota, y que la microbiota también influencia este tipo de comportamientos. Se ha visto en este tipo de artículos que el eje intestino-cerebro debe de estar presente en este tipo de alteraciones. De nuevo, estas expresiones las he encontrado en un artículo en caballos o dos en el cuanto al intestino-cerebro, y el eje intestino-pulmón solo aparece reflejado en un único artículo. Es decir, creo que tenemos un campo muy amplio de investigación y de posibilidades de relacionar, porque este eje debe de existir. Los caballos que tienen una alimentación con un alto contenido en almidón son caballos que normalmente consideramos caballos calientes, ¿verdad? Es decir, caballos que tienen alterado el comportamiento, y se ha visto en estudios como el que ahora mismo les presento que la acidificación a nivel intestinal por causa de esta disbiosis o por este cambio en la microbiota debido a una alimentación alta en almidón tiene una consecuencia directa en el comportamiento del animal. Con lo cual, creo que siempre hemos sido conscientes de que existía este eje intestino-cerebro a nivel de veterinaria, es simplemente que hasta ahora no le estábamos poniendo esta nomenclatura, y sí que me gustaría ver más estudios en esta dirección. ¿Qué otras cosas pueden influenciar? También cualquiera que haya hecho clínica de caballos sabe que la mejor manera de producir una diarrea en un caballo es la administración de un antibiótico. Yo tenía a nivel profesional, en mi experiencia, yo siempre decía, de nuevo, experiencia o conocimiento intrínseco, porque esto no estaba demostrado, que las diarreas en los caballos por antibióticos eran totalmente individuales. Dependían del antibiótico, dependían de la región en la que estaba el caballo en ese momento, y que simplemente algunos caballos, por lo que fuera, iban a tener esa reacción patológica a la administración de un antibiótico. Los estudios de microbiota me vienen dando la razón en este sentido. La microbiota es muchas veces individual, depende de la región en la que ese caballo se alimenta y se cría, y además es susceptible a determinados antibióticos, como puede ser el trimetoprim, la trimetoprim sulfadiazina o sulfadiazinas potenciadas, que históricamente en la clínica de caballos sabemos que siempre han estado relacionados con procesos de disbiosis y diarrea. Pues en cuanto a procesos de enfermedad relacionados con la microbiota intestinal y
Y los caballos, hemos hablado ya, me había adelantado un poco con este evento de hipoglucemia, me había adelantado a mí misma en hablar del cólico, ¿no? Es decir, si hay una charla en la que se interviene la medicina interna en caballos, tenemos que hablar del cólico, porque básicamente es su estado natural, tal y como lo alojamos, lo utilizamos para deporte y le damos de comer en estos momentos. Básicamente estamos favoreciendo que existan cólicos, ¿no? Pues llama la atención la falta de literatura muchas veces de estudios de microbioma y de microbiota intestinal en caballos con cólico. Les puedo compartir con ustedes pocos estudios. Realmente hay uno muy interesante que tiene bastante tiempo en la Universidad de Michigan State, que estuve allí haciendo unas prácticas justo cuando estaban desarrollando brevemente esta idea, y es que las yeguas posparto tienen una predisposición al cólico. Y yo realmente siempre pensé que era por esa alteración que había en el espacio abdominal, ¿no? Cuando se produce el parto, queda como un vacío dentro del abdomen. Pero no entendía la segunda parte, que era ¿y por qué se producen esas fermentaciones, ¿no? Y es que además de ese cambio físico que ocurre en el abdomen, también ocurre un cambio a nivel de la microbiota. En concreto, se produce un aumento de las proteobacterias y se produce un aumento de la producción de gas y da lugar a esos cólicos. Es como realmente preparando esta charla me he ido dando cuenta de esas cosas que yo decía a nivel clínico tenían un razonamiento, ¿no?, detrás. También se han relacionado con la laminitis, ¿no? Sabéis que es una patología íntimamente relacionada con el cólico en los caballos. Y de hecho, las lactobacterias han sido los lactobacillus, las relacionadas con la aparición de esta enfermedad. Lo que ocurre muchas veces en los estudios de microbiota es que existe un problema de causalidad. A veces no sabemos si ese cambio en microbiota ha sido una causa o un efecto de la patología que estamos viendo. Pero yo creo que ya hablando de estos ejes de comunicación nos damos cuenta que probablemente sea un poco de las dos, ¿verdad? En cuanto a los cambios de la microbiota intestinal en los potros, habíamos hablado que en esos primeros 50-60 días se producen unos cambios, muchos cambios en la microbiota de los potros, y es ese momento tan inestable que es realmente la ventana en la que cualquier clínico de caballos sabe que se va a experimentar la mayoría de las diarreas de los potros, ¿no? Desde que la diarrea del celo simplemente sabemos ya, ¿no?, que coincide temporalmente con el celo de la madre, pero no está relacionado con el celo de la madre, realmente está relacionado con un cambio en esa microbiota, hasta realmente esos comportamientos que hemos dicho de coprofagia. Y realmente a nivel de la diarrea de los potros, en estos primeros 2 meses no se ha podido identificar unos filos bacterianos que estén relacionados con la patología. Es más bien la diversidad y la cantidad de microbiota lo que está relacionado con que aparezca esta diarrea o no. La colitis también es otra de las alteraciones patológicas frecuentes en los caballos, ¿no? Sobre todo un caballo que lo sometemos a estrés, lo hospitalizamos, lo sometemos a una cirugía o a una administración a largo plazo de antiinflamatorios no esteroideos, pues se han juntado una serie de factores que pueden hacer que se produzca una tiflocolitis en un caballo. En estas tiflocolitis están asociadas, ya lo sabíamos que había un cambio en microbiota, simplemente que no lo llamábamos así, ¿no? Era un sobrecrecimiento o bien de Salmonella o bien de Clostridium. Y entonces ahora, con la secuenciación y con estas investigaciones de microbioma, es cuando podemos determinar que efectivamente se está produciendo ese cambio de microbiota en caballos con colitis. En cuanto a la microbiota pulmonar en caballos, no hay muchos artículos al respecto en este momento. Y me parece una de esas avenidas de investigación, sobre todo cuando compartimos modelos similares de enfermedad, como pueda ser el asma. El asma equino es un buen modelo de investigación para lo que pueden ser el EPOC humano,
aunque no tenemos ese factor del tabaco involucrado, pero sí es un buen modelo de investigación. Entonces, realmente nos ceñimos a 3 o 4 artículos en el que parece ser que la microbiota que encontramos en la faringe es representativa de lo que vamos a encontrar en el tracto respiratorio inferior. Influyen a corto plazo en la microbiota respiratoria de los caballos el tipo de alojamiento, el forraje, la alimentación, el transporte, pero es muy interesante saber que también influyen los animales y las personas en los que están en contacto. Es decir, cada vez más estos artículos van a ir demostrando que compartimos parcialmente esta microbiota. Como había comentado, el asma en medicina humana es una patología obviamente muy importante, es una patología ya relacionada con la microbiota, sobre todo el desarrollo de la microbiota en los niños y la aparición del asma después en la vida. Y en el hecho de, en el modelo de asma equina, todavía quedan una serie de preguntas, ¿no? en el aire, ¿no? Como los factores que hacen que se desarrolle esta patología en los caballos. Es interesante saber, los que hemos tratado caballos con asma, nos damos cuenta que por qué unos caballos que se afectan a una edad muy temprana, un ejemplo, por ejemplo, los caballos de carreras tienen una fase de inflamación de vías aéreas distales relacionada con el ejercicio, relacionada con su inmadurez del sistema inmune, cuando están expuestos a muchos alergenos y a bacterias. Y luego en su edad adulta, cuando pasan a otra disciplina deportiva, no desarrollan la forma crónica adulta del asma. Y luego tampoco hay una explicación correcta de por qué se exacerban determinados cuadros en el caballo adulto, ¿no? Y entonces lo que sí existe una relación en estos artículos es entre la microbiota intestinal de los caballos con asma, que realmente no responde como una microbiota intestinal normal, por lo que se cree que hay una correlación o una conexión entre ambos, ¿no? Y nos daría entonces pie, que de nuevo este es el único artículo que he encontrado en el que se menciona el eje intestino-pulmón en caballos. Bueno, no sé, la verdad es que no he mirado ni el tiempo, pero creo que me he portado muy bien, incluso con ataque de hipoglucemia incluido. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación ajustada a tiempo. Creo que ha sido una presentación pues muy bonita, sobre todo porque has hecho la parte humana, que es la más conocida, y luego pues te has centrado en los temas veterinarios, sobre todo los temas que uno conoce, ¿no? Preferentemente, ¿no? Y bueno, vamos a hablar todos, no solamente yo, sino que se abre la intervención, la discusión por parte de los académicos presentes. ¿Hay alguien que quiere intervenir? El doctor Tresguerres, doctor Rojo. Bueno, lo primero, me ha gustado mucho la presentación, así que enhorabuena. En patología, yo soy médico, entonces en patología veterinaria, en el tema de la microbiota, ¿hay lo mismo que hay en medicina humana, la posibilidad de trasplantes de heces? ¿O qué otras vías se utiliza para modificar una disbiosis intestinal por modificación del patrón? Y si también está ligado, como parece que es en medicina, porque ahí estamos empezando a ver las cosas nada más, pero el señor que tiene una diabetes resulta que tiene una modificación, que si los firmicutes o los bacteriodetes están más altos o más bajos, tal. Todo eso se puede también extrapolar al caballo. Bueno, primero, muchas gracias por su pregunta y me encanta tener un médico de humana, como decimos en la sala. Efectivamente, sí se puede traspolar. De hecho, en medicina veterinaria llevábamos mucho tiempo haciendo transfaunaciones, ¿verdad?
que hacíamos cuando teníamos un proceso de indigestión en un rumiante. De toda la vida lo que pasa es que lo llamábamos transfaunaciones, ¿vale? De hecho, directamente cogíamos líquido, sondábamos un rumiante, ¿vale? Un rumiante adulto, y hacíamos una transfaunación, en este caso porque era todo microbiota bacteriana, pero también hay protozoos, y tratábamos así una indigestión en un rumiante, sondábamos al rumiante con la disbiosis. En el caso de los caballos se puede hacer un trasplante fecal, normalmente por sonda. De igual manera tenemos caballos controlados. Los caballos tienen en torno a un 5% de los caballos van a excretar de manera normal salmonela, sin tener que tener una colitis, que es una pequeña diferenciación a lo mejor con medicina humana. Pero bueno, normalmente lo que hacemos es caballos que testamos de manera controlada, al menos en el hospital. Nosotros dentro de lo que es la cabaña de los caballos de prácticas tengo caballos identificados que no dan salmonela positivo y que puedo utilizarlos como donantes de materia fecal. Como haría, ¿no? El potro, la coprofagia realmente en un caballo que tiene una colitis y ya tiene anorexia no va a estar ingiriendo heces, no es lo que suelen hacer, pero los sondamos. Y otros métodos que utilizamos para modificar la microbiota sería el uso de probióticos. Realmente en los caballos yo siempre he dicho que el hecho de que comiencen a comer es el mejor probiótico que pueden tener los caballos. Por el tipo de digestión que tienen, necesitan la fibra, necesitan tener un aporte de forraje, un aporte de fibra, y eso es lo que va a estabilizar la microbiota de manera más rápida. Pero serían esas 3 maneras de intervención. Gracias. Muy bien. Doctor Rojo. Sí, yo también me uno a la felicitación del doctor Tresguerres, y me gustaría preguntar y comentar algunas cosas, naturalmente dirigiéndolas un poco hacia mi especialidad, que son las enfermedades parasitarias, ¿no? Empezando quizás por aquello que yo no sé si fue Paracelso el que decía que no había enfermedades sino enfermos, que de alguna manera, y naturalmente con el empirismo correspondiente a la época, pues tiene mucho que ver con lo que ocurre en el intestino de un ser vivo, de un mamífero, ¿no? ¿Hay alguna molécula identificada, por ejemplo, en la acción de determinadas bacterias intestinales que hacen que no progrese un, entre comillas, patógeno oportunista, que no es verdad que lo sea, es un patógeno per se, y que ve modificada su posibilidad de actuación a través de las bacterias como es Cryptosporidios, por ejemplo, o Giardias en las diarreas de los potros, en otros individuos recién nacidos? Eso por una parte. ¿O qué tipo de moléculas que parece que hay algunas medio identificadas? Y luego otra cosa que tiene que ver con una enfermedad que también es de los caballos, pero realmente es de los rumiantes, que es la fasciolosis, ¿no? Las moléculas que influyen en la respuesta inmune tipo proinflamatoria y antiinflamatoria, que hacen que progrese inicialmente las fasciolas y que después se vean limitadas en su desarrollo y además limitadas en la carga, porque también creo que hay algún trabajo relacionado con la influencia de la microbiota en la carga parasitaria que puede producir una alteración. Estaríamos un poco en la diferenciación del mutualismo al parasitismo, de los comensales o reservorios sin más a los patógenos de verdad, o por lo menos patógenos visibles clínicamente. Gracias. Muchas gracias, y sabía que según que le caía el micrófono iba a tener una pregunta de parasitología. Pero realmente no he tenido tiempo a hablar de eso, pero sí existen estudios efectivamente en el que se explora la idea de esa relación entre los parásitos y la microbiota, al menos bacteriana, a nivel intestinal, ¿no? De hecho, también hay estudios de cómo afectan el uso de los
los antiparasitarios, al menos orales, a nivel intestinal de la microbiota intestinal. En cuanto a las diarreas de los potros, a nivel molecular, yo puedo decir por mi experiencia clínica, uno de los ABCs de las diarreas de los potros, según realmente la edad, es el uso del metronidazol, ¿no? Realmente para el control a lo mejor de esa giardia. Y el control de Clostridium, es cierto que cuanto más leo acerca de la microbiota en las diarreas de los potros, quizás controlaré un poco más ese uso de metronidazol, ¿no? Porque efectivamente hay una parte de esos anaerobios que sí estamos eliminando con este tratamiento, pero que no dejan de ser beneficiosos. Y en cuanto a Fastiola, voy a tener que admitir que desconozco cuál puede ser esa molécula que esté ¿no? facilitando ese curso clínico. Gracias. Muy bien, doctor Felipe Vilas. Bueno, enhorabuena, Isabel. Oye, has pasado, porque yo pensaba que ibas a hablar de tu especialidad, que es la patología equina, la medicina interna, y nos has sorprendido con este trabajo de la microbiota, que a mí particularmente me ha servido para aprender mucho. Y además que uno ya tiene que estar muy pendiente de la relación de la microbiota con el comportamiento animal, algo que, bueno, el comportamiento animal tiene un tirón enorme como profesión y, bueno, esto abre otro camino más. Pero bueno, yo la pregunta era muy concreta. Estamos en el centro de España, aquí no llueve, y porque no llueve, los caballos que están pastando y no hay hierba fresca, digamos, de primavera o finales de primavera, no hay laminitis. No hay laminitis. Si hubiera llovido y sale esa hierba fresca y tal, hay laminitis. Entonces, lo que quisiera es, un poco si puedes explicarnos la causa de ese asunto, porque para los ganaderos es un poco, bueno, y los veterinarios tienen una cierta complejidad, ¿no? De manejo, en este caso, de manejo de los caballos. Bueno, pues realmente la relación que existe con esa laminitis inducida por el pasto, ¿no? Por el pasto verde, tiene que ver con la cantidad de azúcares o carbohidratos que contiene esa hierba fresca, esa hierba de crecimiento rápido, ¿no? Que a nivel de la microbiota, lo comentaba brevemente, se produce una sobrecarga de carbohidratos, se produce un cambio en la microbiota, se produce y se favorecen esas proteobacterias y se favorece que disminuyan los firmicutes, aumenten los bacterioides y se produzca una acidificación, ¿no? del medio, una acidificación, una bajada de pH que va a dar lugar a una serie de consecuencias que en última instancia es una absorción de endotoxinas, intestinales, que para cuando llegan a esas laminillas provocan todos esos cambios inflamatorios, todos esos cambios de circulación. Básicamente a nivel propietario, yo lo que intento explicarles, ¿no? es que a nivel nutricional esa hierba fresca que están haciendo, esa hierba verde, tiene un alto contenido en carbohidratos, sería como comerse una fabada antes de irse a entrenar, ¿no? Y tiene sus consecuencias a nivel intestinal y que lo que tenemos que hacer es una exposición progresiva de esos animales, efectivamente, ¿no? Llueve 2 días o 3 días y de repente tenemos esa hierba en crecimiento rápido con muchos carbohidratos que debemos de evitar, ¿no? De evitar al menos una exposición brusca. Esos cambios bruscos de alimentación en los caballos son muy malos. Ese tipo de laminitis, es cierto que hace tiempo que no las veo por esa hierba de crecimiento rápido porque hace tiempo que no llueve, ¿verdad? Pero sí se ven, no sé si están familiarizados, Cuca, obviamente, con los caballos de pura raza español, los que llamo yo, que llevan en versión hipopótamo a los concursos. Y estoy segura que Cuca, como yo, ha tenido que lidiar con propietarios que para preparar estos animales paramorfológicos proveen a los caballos de una dieta muy alta en grano, muy alta en almidón y tenemos esas sobrecargas de carbohidratos que provocan unas consecuencias devastadoras a veces en la salud del caballo. Muy bien. Otro médico, doctor Guijarro, cardiólogo, también.
Gracias. Bueno, gracias Isabel. Te felicito también por la exposición de la conferencia. ¿Ahora? No. Ahora sí. Ahora. Bueno, muchas felicidades Isabel por tu conferencia y sobre todo por el tema que has traído y que a los médicos la verdad es que nos llama la atención. Y eso lo vamos a ver después. Yo soy médico militar y soy cirujano cardiovascular. Entonces, me ha gustado la cantidad de patologías que has expuesto, ¿no? Con la microbiota. Pero hay unas patologías que también hay que exponer que son las enfermedades cardiovasculares. Realmente los médicos y los cirujanos que nos dedicamos a la patología cardiovascular no sabíamos bien esta relación. Entonces mi pregunta va escorada hacia ese lado, hacia esta patología cuya base es la arteriosclerosis, que es el caballo de batalla, que operamos a los pacientes y realmente no sabemos esas placas, esos aneurismas, cómo se forman. Entonces lo que sí sabemos es que hay estudios, en los últimos años hay estudios que relacionan ciertos alimentos que tienen ciertos nutrientes como la carnitina, la colina, etcétera, que producen metabolitos como la trimetilamina, que es un proaterógeno. Esto para nosotros los clínicos es muy importante. Mi pregunta va a ser muy clara. ¿Sabes, Isabel, si hay posibilidad de medir analíticamente en sangre o en orina estos metabolitos? ¿Para qué? Para poder establecer los distintos grados de patologías cardiovasculares en la clínica humana. Y la segunda pregunta relacionada con esto es si sabemos esos metabolitos aterógenos que hay por ahí en la sangre, ¿tenemos arsenal terapéutico para combatirlos? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, la cardiología es una de mis pasiones ocultas. Lo que pasa es que mis pacientes tenemos que admitir que son deportistas naturales, ¿verdad? Sus problemas cardiovasculares son muy pocos frecuentes y menos la arteriosclerosis. Es una patología que a nivel veterinario la verdad es que desconozco el porqué, pero no es algo que se dé con tanta frecuencia, ¿no? Realmente cada vez estamos viendo más animales geriátricos, es decir, deberíamos de poder ver así como animal, por ejemplo, a nivel de la medicina de mascotas, ¿no? de perros y gatos, están adquiriendo ya patologías geriátricas, ¿no? Y de hecho sí que a nivel de oncología suelen ser unos modelos bastante fiables. A nivel de arteriosclerosis desconozco realmente en qué animal puede llegar a darse esa patología, ¿no? Entiendo que también debería de ser probablemente en un perro simplemente porque son los que llegan a esa edad geriátrica y en su alimentación pueden tener factores predisponentes a la arteriosclerosis. La verdad es que desconozco si se pueden medir a nivel de sangre. Realmente a nivel veterinario se están midiendo ciertos metabolitos y sobre todo en sangre, pero sobre todo se están enfocando las medidas preventivas a la obtención de muestras fecales y determinación de o bien metabolitos o determinación de screening de microbiota para ver identificación de esos factores de predisposición, ¿no? Que es un poco lo que estáis buscando en la arteriosclerosis. Pero sí que me gustaría saber más acerca de esa relación con la microbiota, ¿no? Porque seguro que existe una relación. Ahora mismo ya veo microbiota por todas partes, pero estoy convencida que existe una relación con también a nivel cardiovascular, ¿no? En el caso, por ejemplo, puedo compartir contigo, ya que tengo la suerte de tener un cardiólogo en la sala, los caballos a nivel intestinal, en cuanto tienen este problema, ¿no? Cólico, que llamamos genéricamente el síndrome abdominal agudo,
esta absorción de endotoxinas produce unos cambios a nivel de vasoconstricción, son vasoactivas, son sustancias vasoactivas y muchas veces es el único momento en el que vamos a ver en un caballo arritmias inducidas por microinfartos y por irritación de miocardio. Entonces seguro que puede existir un eje intestino corazón, seguro. Gracias. Doctor Montoya. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora decana, felicitarle sobre todo porque ha superado la crisis hipotensiva y hipoglucémica con Coca-Cola Light. Eso es lo más complicado de superar. Bueno, me ha interesado mucho el asunto de respiratorio, fundamentalmente de asma. Bueno, asma ya quizá estamos hablando de lo que se llama complejo atópico, que ya no entra solo el asma, sino la rinitis, el asma y lo que consideramos o lo que hemos considerado atopia, tanto en sus vertientes dérmicas como digestivas. Sabemos que los niños que nacen por cesárea tienen un problema disbiótico, un problema de microbiota importante y esos niños en un porcentaje altísimo tienen un complejo atópico. Eso es así. Y ahora estamos viendo que los perros braquicéfalos, precisamente por las dimensiones que tienen que nacer por cesárea y estamos viendo que también tienen procesos atópicos. Pero sin embargo, el animal por excelencia del asma es el gato. El asma felina es muy parecida al asma del lactante y al asma infantil, que no son exactamente los mismos. Y sin embargo no está demostrado en gatos o no se ha visto aún estas alteraciones de microbiota y sí se sabe que son gatos caseros urbanos además, porque los gatos de campo o gatos de finca no presentan esta patología. Entonces estos gatos además se curan con inmunoterapia. Ahora estamos nosotros en un trabajo de inmunoterapia en gatos asmáticos y está funcionando realmente bien. Entonces mi pregunta es, ¿no será microbiota y estatus inmunológico que se citó al principio? Y eso es lo que relaciona, es una pregunta que yo me hago a mí también, ¿no? Sino, ¿será el estado inmunológico general el que esté afectado y esto afecta a los diferentes aparatos y sistemas? Y es lo que relaciona esto, es mi pregunta y es lo que me gustaría que nos dieras tu opinión. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, pues sí, comparto la misma pregunta y de hecho la misma impresión. A nivel clínico esa es la impresión que tengo y consultando la literatura, efectivamente en esos artículos en el que se habla del eje intestino-pulmón, se menciona el eje intestino-médula ósea-pulmón. O sea, realmente el efecto que hay sobre los precursores del sistema inmune es muy importante y yo creo que ahí es donde está esa relación que estamos buscando de un sistema inmunitario global afectado, ¿no? No solo la microbiota, sino que se produce como una disbiosis inmune, si la queremos llamar así, ¿no? Y que eso es lo que está dando todos esos cuadros de atopia, cuadros de asma. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo me uno a las felicitaciones. Me preocupa un poco que te haya dado la crisis hipoglucémica al poco entrar yo en la sala. A ver, si me quito la glucosa. Para nada. Pero no me podía perder a una de nuestras diplomadas en medicina interna hablando de un tema tan moderno como la microbiota y tan interesante. Y bueno, llegaba un poquito tarde, lo sé, pero no me lo quería perder. Bueno, darte la enhorabuena y decirte que en lo que llevamos de charla y la charla que escuché el viernes pasado en la inauguración del Congreso de Estudiantes de Ángel Carracedo sobre revolución genómica, que también habla de algo, ¿no? De, oye, es que las enfermedades a lo mejor no todos son tan claro como lo teníamos y están interrelacionadas y pueden tener un eje genético con el microbioma. Nosotros tenemos a Juan Miguel en la facultad y entonces el microbioma y de la microbiota nos tiene ahí bastante metidos en la parte humana, por lo menos. Él trabaja en leche materna de humana. Pues me ha parecido muy interesante, sobre todo porque es verdad que ha salido ahora, y es lo que te iba a preguntar, a lo mejor no tenemos todavía herramientas suficientes para saber cuál es la causa y utilizar esa misma probióticos para tratar la enfermedad, pero a lo mejor sí podemos o predecir enfermedades o predecir la posibilidad de que esa enfermedad o que un animal pueda tener esa enfermedad. ¿Sabes si hay algún estudio? ¿Te parece interesante estudiar distintos microbiomas en los caballos, por ejemplo, para el entrenamiento deportivo?
que puedan tener más estrés, menos estrés, más, no sé, resistencia. Pues sí, para nada mi hipoglucemia tenía que ver con... Básicamente Cuca y yo vivimos juntas, ¿vale? Ya esto lo comparto con todos, nos hemos visto lunes, martes y de hecho me ha hecho muchísima ilusión que pudieras llegar a la charla, así que no para nada te creas culpable de mi hipoglucemia y comparto contigo esta idea. De hecho hay artículos que relacionan los cambios de la microbiota y el tipo de ejercicio. De hecho, no se ve tan alterado como pensamos, o sea, que no nos serviría como valor predictivo o como para mejorar el entrenamiento, pero sí para mejorar la adaptación al entrenamiento. Me explico. Sí se ven cambios de microbiota o se han visto en estos artículos cuando el caballo no está preparado para el ejercicio intenso. Hay una relación directa a un cambio en su microbiota. Quizás podríamos utilizar o estudiar pruebas predictivas para ver la adecuación del entrenamiento que estamos utilizando en el caballo, de cómo está ese caballo aceptando, cómo estamos acertando con ese entrenamiento, porque se cambia su microbiota. Yo no sé si me la jugaría a cambiar su microbiota con eso, ¿no? Pero ya que lo estamos haciendo, ¿no? Ya que estamos implementando estos entrenamientos, una manera a lo mejor de monitorizar, me parece una buena idea, de monitorizar la evolución o la adaptación a ese entrenamiento a nivel intestinal, sería estudios de microbiota que ahora mismo están al alcance de vuestros equipos sin problema. Muy bien, no hay ninguna pregunta más. Pues vamos muy bien de tiempo. Ha sido una conferenciante que ha respetado perfectamente los 45 minutos y siento muchísimo pues esta interrupción por una hipotensión, ¿no? Pero bueno. La microbiota y el estrés. La microbiota y el estrés. Bueno, a mí me ha gustado mucho, me uno a la felicitación de todos los académicos. Considero que el intestino, como has dicho, es un cerebro. Yo concretamente he trabajado mucho con el plexo de Auerbach. El plexo de Auerbach es un cerebro pequeñito que tú puedes manejar y que puedes conocer un poco el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y bueno, también me ha gustado la diferencia que se ha hecho entre microbiota y microbioma. Microbioma es mucho más complejo, donde intervienen los genes, la expresión de los mismos y los metabolitos. Y lógicamente, pues el tema de la microbiota y la enfermedad, ¿no? En toda enfermedad, pues hay una alteración que todos conocemos, sobre todo aquí en este caso, pues una alteración inflamatoria, una alteración de la defensa, que todos sabemos que en el intestino se altera con mucha frecuencia. Hay muchas bacterias que afectan el sistema inmune. Y luego, como no, pues el efecto barrera, que lo ha dicho muy levemente, que es muy importante, y luego la integridad de la barrera intestinal, ¿no? De alguna manera, pues ha sido muy interesante. Y bueno, todas las citoquinas y las proteínas tipo C38 que también ha querido presentar. Y bueno, y por último, pues me ha gustado mucho por la aplicación veterinaria, ¿no? No es que se haya hecho mucho en medicina, sino que la medicina también se ha apoyado mucho en la investigación básica, ¿no? Efectivamente. Y la medicina también requiere de conocimientos actuales, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente la veterinaria muchas veces pues va al rebufo de la medicina, ¿no? Pero considero que la parte equina es una parte muy importante. Como ha dicho el doctor Vilas, pues el equido es un animal muy sensible que sufre mucho del estrés, sobre todo de un cambio de alimentación, y que lógicamente es una especie pues, que requiere un estudio especial, ¿no? Y luego esta alimentación que comentabas a base de almidón, pues algunas veces crea problemas, sobre todo en el intestino grueso. El almidón es un prebiótico, de alguna manera, es un prebiótico que complementa a los probióticos, ¿no? Y bueno, también me ha parecido de interés pues ese ciego tan desarrollado de los équidos que permiten que estudiemos esta fisiopatología típica de los équidos, ¿no? Un ciego muy desarrollado, que es muy sensible sobre todo, no solamente a las subfamilias potenciales, sino también a las tetraciclinas, ¿no? Que diría yo, ¿no? Las tetraciclinas crean esta diarrea X de los équidos que no ha sido muy bien estudiada, ¿no? Y bueno, por último también, pues el tema pulmonar me ha parecido de mucho interés y sobre todo, pues ver qué tipo de modificaciones de las proteobacterias y las actinobacterias pues puede haber, ¿no? Yo pensaba en este momento en las fumonicinas, que son también toxinas importantes del pulmón, que podrían actuar directamente, ¿no?
Y bueno, pues quisiera decir que en Equidos yo creo que vamos más bien a una medicina veterinaria personalizada, ¿no? Porque los equidos Sí. son especies animales donde hay un cuidado muy personal, ¿no? Efectivamente, además tienen, aparte de muchos cambios, muchas individualidades, ¿no? Por la actividad que desempeñan, la raza, y efectivamente ya estamos tendiendo como las mascotas hacia una medicina más del individuo y no necesariamente como haríamos en animales de producción, más medicina del rebaño o medicina en ese sentido más generalizada. Y nada más, pues felicitarle de nuevo. Nos ha gustado a Gracias. todos y bueno, hemos tenido bastantes personas que nos han seguido a través de la plataforma virtual, sobre todo personas de México y de Colombia, que estoy recibiendo pues mensajes de felicitación Gracias. hacia la doctora Rodríguez. Y bueno, como consecuencia de esta intervención, pues les vamos a dar un diploma de reconocimiento, que dice que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma a la ilustrísima señora doña Isabel Rodríguez Hurtado por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy, 24 de abril, con la conferencia Microbiota, Importancia y Ejes Intestino, Cerebro, Pulmón en Veterinaria, firmado por el secretario general y por quien les habla. Felicidades de nuevo. Y nada más, pues se levanta la sesión, y a todos que nos han seguido por vía virtual, agradecerles su presencia también. Muchísimas gracias.